Saludos a todos, mi nombre es Estefanía Yasmín Mena Torres, estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, de la especialidad de Educación Inicial del primer ciclo. Bien, el día de hoy les voy a hablar sobre el resumen de la obra de Rebelión en la Granja de George Orwell. La historia trata de que la granja Manor estaba dirigida por un granjero alcohólico que maltrataba a los animales. Se dice que él llega borracho y se dirige a su habitación, apaga las luces y los animales en ese momento aprovecharon para reunirse, ya que durante el día había un rumor de que el viejo mayor había tenido un sueño extraño y quería comunicárselo con todos. Todos los animales ahí estaban dispuestos a perder una hora de su sueño tan solo por escuchar al viejo mayor, ya que él era un cerdo muy estimado en la granja. Luego hicieron un gran alboroto y el señor Jones se despertó y pensó que un zorro había entrado a los corrales y agarró su escopeta y disparó, y los animales se asustaron y cada uno se fue a su lugar de reposo. El capítulo 2 nos habla donde el viejo mayor muere y los animales no se habían olvidado de las palabras que él dijo, pero tampoco sabían cuándo iba a ocurrir la rebelión, pero ellos debían de estar preparados. Y todo el trabajo de organizar y enseñar recayó en los cerdos, ya que ellos eran los más inteligentes, y entre los más destacados estaba Napoleón y Snodball. El día de San Juan, el señor Jones llegó tarde y los peones que estaban a cargo salieron a cazar y olvidaron de alimentar a los animales. Entonces los animales, cansados, rompieron las puertas de los corrales y salieron a comer todo el alimento. El señor Jones, cuando llegó, se dio cuenta y junto a sus peones con látigos azotaban a los animales. Luego los animales se abalanzaron contra el señor Jones y los peones y comenzaron a meterle patadas, así hasta expulsarlo de la granja. Y sin darse cuenta ellos, ahí ya había comenzado la rebelión. Luego de la expulsión del señor Jones, los animales empezaron a revisar toda la granja para asegurarse de que no vaya a haber más humanos. Luego de todo eso establecieron 7 mandamientos. El primer mandamiento fue que todo lo que camine sobre 2 pies es un enemigo. El segundo fue que todo lo que camine sobre 4 patas y tenga alas es un amigo. El tercero fue que ningún animal usara ropa. El cuarto fue que ningún animal dormiría en una cama. El quinto fue que ningún animal beberá alcohol. El sexto fue que ningún animal matará a otro animal. Y el séptimo y último mandamiento fue que todos los animales son iguales. Y todos esos mandamientos Snodball lo leyó para que los demás animales lo escucharan y se lo aprendieran. En el tercer capítulo nos habla sobre cómo ellos habían encontrado una solución a cada dificultad, ya que en el tiempo de cosecha las herramientas que utilizaban estaban hechas para los humanos, más no para los animales. Entonces, ahí los cerdos ellos dirigían y supervisaban, más no ayudaban. Y al que más admiraban era a Boxer, ya que él era el más trabajador, aún en los días difíciles, bajo el mando de su dueño Jones. Los domingos ellos no trabajaban. Ellos enarbolaban la bandera que estaba hecha de un mantel viejo de la señora Jones, que le habían pintado una pata y una asta. El verde del mantel significaba los campos verdes de Inglaterra, mientras que la asta y la pata significaban la república, la futura república de los animales. Algunos sabían leer y otros aún no. Entonces Snodball, al ver eso, reduce los 7 mandamientos a un lema que decía 4 patas sí, 2 pies no. El cuarto capítulo nos habla cómo después de la rebelión en la granja,
Napoleón envía a las palomas a las demás granjas a expandir la noticia para que así gane el apoyo de los demás animales. Mientras que el señor Jones se quedaba en la taberna de León Colorado y se quejaba de su situación. Y él contaba a los demás lo que él había sufrido al ser arrojado de su propiedad. Y los dueños de las granjas vecinas, aunque se caían mal, se unieron para hablar mal de la granja animal y decían que los animales practicaban el canibalismo y se peleaban entre ellos, pero ellos veían que los animales ya se comportaban raro y empezaron a preocuparse. Jones, junto con unos obreros y unos cuantos granjeros, decide que tiene que recuperar la granja. Entonces agarran sus palos y sus escopetas y van a la granja animal. Pero ahí estaba Squaller, quien ya lanza su primer ataque, que es las palomas y los gansos. Ellos se fueron a distraerlos, atacaron para que les distraigan. Entonces, una vez que ya entraron adentro a la granja, atacaron los animales grandes. Ahí hirieron a algunos animales, mataron a una oveja y donde también hirieron a Snodball. Al final, los humanos salen corriendo derrotados y al final nombran la batalla del establo de las vacas, donde Boxer y Snodball reciben una medalla del animal héroe de primer grado. Luego hallaron la escopeta del señor Jones, en la cual lo iban a utilizar para disparar en los días festivos. El primer día era el 4 de octubre, que era el día del establo de las vacas, y la otra festividad era el día de San Juan, que era el día de la rebelión. En el quinto capítulo nos dice de que, Snodball y Napoleón siempre tenían discrepancias. Entre ellos discutían ya por la construcción del molino de viento, que el molino era una buena idea, ya que eso iba a ayudarles, les iba a facilitar el trabajo, mientras que Napoleón decía que era mejor aumentar la producción de alimento. Entonces iban a realizar una votación, pero en eso Napoleón mete un chillido y 9 perros entran y empiezan a corretear a Snodball hasta expulsarlo de la granja. Ya con Snodball fuera, Napoleón toma el control y lo primero que él hace es cancelar todas las reuniones y votaciones, y ahora decía que decidían los cerdos. Ya con Snodball afuera, Napoleón toma el control y lo primero que él hace es cancelar todas las reuniones y todas las votaciones, y ahora las decisiones lo tenían los cerdos. Y entre ellos estaba Squaller, el que siempre manipulaba a los animales y los comenzaba a decir que Snodball era un traidor. Después Napoleón anuncia que sí se va a construir el molino de viento, y ante eso sale Squaller y les miente a todos diciendo que esa idea siempre fue de Napoleón y que Snodball se lo había robado, y los animales con miedo les creyeron, y aquí es donde los animales comienzan a perder su libertad de opinión y a debatir. El título nos habla con Napoleón en el poder, los animales empiezan a trabajar como esclavos y ya se estaba llevando a cabo la construcción del molino de viento. Y el que siempre destacaba ahí era Boxer, porque siempre era el más trabajador, y sus dos lemas eran: trabajaré más fuerte y Napoleón siempre tiene la razón. Después, Napoleón anuncia que se va a reunir con los humanos, y los animales entre ellos empiezan a recordar sobre los 7 mandamientos. Y como siempre, el cerdito Squaller sale a decir que a manipularles que esa regla no existía, que
ellos recordaban mal. Ellos ya estaban construyendo el molino de viento cuando hubo un problema. Hubo una tormenta y destruyó al molino, y Napoleón les dijo que Snodball era el culpable, que él había destruido el molino, y los animales lo creyeron. Como había cerca unas pisadas de cerdo, los demás animales creyeron que el culpable había sido Snodball. Y Napoleón ordenó reconstruir el molino sin importar el clima. El capítulo 7 nos dice que la vida de los animales se está volviendo cada vez más miserable, ya que tenían que reconstruir el molino de viento y tenían que pasar el invierno con escasa comida. Napoleón hizo una estrategia. Colocó en los depósitos vacíos arena y encima forraje, para que cuando los humanos les visitaran vean que sí tenían buena cosecha, cuando la realidad era otra. Cada vez iban más mal. Luego las gallinas empezaron a protestar, ya que Napoleón quería vender los huevos, y Napoleón, al oír eso, les corta la ración de alimento hasta que ellas se rindan. Luego Napoleón reúne a todos los animales y les obliga a confesar sus crímenes que ellos no habían hecho. Cuando ya cada uno estaba confesando, dijeron que cada uno había tenido contacto con Snodball, lo que eso no era verdad. Y los perros empezaban a ejecutarles. Con eso los perros les comenzaban a atacar uno por uno. Y cuando acabó todo, Napoleón les prohibió cantar Bestias de Inglaterra. Capítulo 8 nos dice que luego los animales comenzaron a recordar el quinto mandamiento, que era: ningún animal matará a otro animal. Pero ahora le habían agregado una parte, que ahora decía: ningún animal matará a otro animal sin ningún motivo. Eso lo usaron para justificar la ejecución que hubo, ya que decían que los animales que habían tenido contacto con Snodball eran unos traidores. Luego, por fin, todos terminan de construir el molino y Napoleón vende madera para que pueda comprar máquinas, ya que habían dos granjeros, Pilkington y Frederick. Y todos los animales creían que esa madera iba a ser vendida a Pilkington, pero en realidad lo vendieron a Frederick. Luego Napoleón salió estafado, ya que todo el dinero que Frederick le había dado era falso. Por eso los cerdos se enojan y comienzan la batalla del molino de viento, donde pelearon todos los animales junto con los hombres de Frederick. Primero iban ganando los hombres de Frederick, donde lograron colocar dinamita al pie del molino de viento y lograron derribarlo. Al ver eso, los animales se enojaron tanto que se abalanzaron y lograron expulsarlos a los hombres, y a esa batalla la llamaron la batalla del molino de viento. Algunos animales habían muerto y otros estaban heridos. Cuando ya acabó todo, los celebraron bebiendo whisky que habían encontrado y se emborracharon. Y los animales se empiezan a dar cuenta que de nuevo están rompiendo otro mandamiento, donde Squaller cambia el mandamiento que era ningún animal beberá alcohol por ningún animal beberá alcohol en exceso. El capítulo 9 es el más triste, ya que aquí Boxer está herido y él ya no pudo recuperarse de la batalla del molino, pero a un matadero. Y como siempre salía Squaller a poner excusas diciendo que ese camión sí era de un hospital, sino que no les había dado el tiempo de pintarlo. Y con el dinero que obtuvieron al vender a Boxer, los cerdos compraron más whisky para que celebren. En el capítulo 10, aquí vemos cómo termina todo. Cómo algunos animales
que hicieron la rebelión ya habían muerto y cómo los cerdos ya se habían transformado en humanos, ya que caminaban sobre sus dos patas, se vestían igual que los humanos e incluso compartían tiempo con los humanos. Los animales les miraban y ya no reconocían quién era quién. Los cerdos habían cambiado el último mandamiento, que era que todos los animales son iguales por todos los animales son iguales, pero unos más iguales que otros. Y esto nos enseña que el poder absoluto corrompe por completo.